Muy buenas tardes, estas son las charlas del Estanquillo. Agradecemos mucho al Museo del Estanquillo por darnos la oportunidad, pero agradezco más a Pavel Granados que esté con nosotros en esta ocasión. Daniel, yo te agradezco muchísimo, me encanta verte y platicar sobre Monsiváis, porque ya habíamos platicado antes, ¿verdad? Ya habíamos Pero platicado de Monsiváis antes. y la poesía, ¿no? Exactamente, nos había Me tocado acuerdo. Monsiváis y la poesía, así es. Pero ahora va a ser un poco más relajado, ¿qué te parece? Ay, qué bueno, porque no estudié nada. Y entonces venía un poco con un acordeón, pero ya ni me dio tiempo de hacerlo tampoco. Pero pues no importa, porque Monsiváis es de mis temas favoritos. Claro. De mis temas que más me han alumbrado. Sí. Y entonces, más bien al contrario, me siento con la obligación de decir algo de Carlos Monsiváis. Claro. Una de las cosas que más le gustaban a Carlos Monsiváis, y quizás una de las cosas por las que es más reconocido, tú me vas a corregir, es por su amor por la cultura popular. Bueno, sí, claro que sí, es un tema que le encantaba a Monsiváis, pero yo una vez le escuché decir que una frase, pues ya hasta se me hizo tan buena que dije, ay, a lo mejor es hasta de un filósofo antiguo, no sé. Él decía, todo lo que ha sido alta cultura fue en otro momento cultura popular y viceversa. O sea que la alta cultura y la baja cultura pues son como un invento, ¿no? Pero yo creo que hay gente muy interesada en hacer de la cultura una cosa muy limitada y muy propia y convertirla en alta cultura, como para que no se acerque nadie, o como para decir, ahí esto nada más es para unos cuantos. Y siempre llega el pueblo, siempre llega un artista, siempre llega alguien que explota eso. Bueno, hace que explote y que se vuelva otra vez pues a vivir, porque la verdad es que la cultura donde vive es donde debería ser la cultura popular, es la cultura yo creo que más movible, ¿no? Yo creo que Carlos Monsiváis pensaba que la cultura popular es la más viva, en el sentido de que cambia todo el día, que tú escribes un día, pero si se te va esa semana, ya la otra semana ya dejó de ser un fenómeno, ya dejó de ser importante. A la semana que entra ya nadie se acuerda de lo que era lo de la semana anterior, y Monsiváis tenía siempre ese sentido de la oportunidad, ¿no? Claro. Y escribía de lo que fuera, es decir, lo que fuera fenómeno, pero en esa semana, ¿sí? Iba dando, yo creo que Carlos Monsiváis fue el escritor que más nos ha dejado constancia de ese ir y venir de la cultura, ¿no? Con eso por lo menos pienso yo, en el sentido en que Monsiváis fue, pues yo creo que pues ahí está la crónica completa de la cultura popular en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, en el cine, en la música, no sé qué tanto en el teatro, pero sí en el teatro popular, por supuesto. Sí, entonces hay varios como líneas, ¿no? Claro, pues si quieres le entramos un poco Bueno. a esas líneas. El teatro le gustaba el teatro, tiene traducciones, por ejemplo, tradujo a los chicos de la banda, tradujo la primera versión al español, pero bueno, hablemos del teatro, digamos, popular, el teatro de las carpas, el teatro de comedia que le gustaba a Monsiváis. ¿Qué ves en esa preferencia? Bueno, por ejemplo, ahí yo no sé qué tanto él generacionalmente le tocó conocer todavía lo que dicen las carpas, porque también ha sido otro motivo de gran discusión saber cuál había sido el teatro y cuáles habían sido las carpas. Y las carpas eran unas cosas que se ponían en la calle y que eran de cartón, y que eso sí eran también pues muy populares, pero ya me llama la atención ver que algunos de los grandes artistas de México empezaron en las carpas. Y yo creo que Monsiváis a lo que nos acostumbró mucho a los lectores es a tratar de leer a partir de esos espectáculos a la sociedad de entonces, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que encontró Monsiváis en las carpas, en el teatro de variedades y en el teatro político, una especie de radiografía de lo que acontecía en México, pero porque de algún modo las carpas eran como
bueno, ese teatro popular, porque también yo no me sé cuáles son yo no sé ya decirles si nada más las puras carpas, pero porque por ejemplo Palillo estuvo en las carpas, pero también Pero estuvo también en muchos en los teatros y así, Claro. ¿no? Entonces, lo que pasaba ahí es que era una especie como hoy el periódico, a un nivel, pues yo creo que a lo mejor, no sé si, pues claro, no tan amplio, pero sí muy importante, porque lo que decía Palillo tenía mucha trascendencia. Yo creo que también ahí nos hace falta, y eso también hay textos de Carlos Monsiváis donde nos llama la atención sobre eso, nos hace ver la trascendencia del teatro, un teatro que ha perdido hoy cualquier trascendencia, porque el teatro ese sí se ha vuelto ya el género de los géneros más desprotegidos, ¿no? Eso es Y cierto. entonces, pues Monsiváis hace un retrato más o menos desde el siglo XIX, porque a Carlos le gustaba muchísimo, por ejemplo, la crítica teatral de Altamirano o la de Manuel Gutiérrez Nájera, pero ahí, por ejemplo, yo creo que se burlaba un poquito de Gutiérrez Nájera, porque Gutiérrez Nájera se fijaba más en cómo se sentaba la gente y cómo iba vestida que en la obra de teatro. la obra de Entonces, teatro, sí. te fijaba cómo debía llevarse el sombrero y cómo se debía de sentar uno. Claro. Y a Monsiváis le daba un poco de risa esos esos detalles de las críticas tanto de Altamirano como de Manuel Gutiérrez Nájera. Pero de pronto puede que, bueno, ese teatro ahí de la época de Porfirio Díaz, Sí. hola, es un teatro un poco que está presagiando algo, porque está Federico Gamboa y todo eso, y hay como de manera simbólica algunos conflictos. Pero la verdad es que Monsiváis, donde ve todo eso, es en el teatro de revista de la Revolución Mexicana. Yo creo que ese es un tema, pues no sé si consentido de él, pero un tema que le gustaba tratar y al que le gustaba darle algunas vueltas de vez en cuando, porque te das cuenta cómo en el teatro popular está representada la Revolución Mexicana, Claro. pero también de unos grados medio extraños, porque luego los dramaturgos del teatro de revista eran bien reaccionarios. Cuando finalmente llega Huerta al poder, cuando cae Huerta más bien, Sí. cuando Huerta se van todos ellos a Cuba y se escapan, porque en el fondo todo lo que hacían ellos era estar criticando a Madero, y entonces Madero, Sí. claro, no les hacía el menor caso, porque Madero tenía, pues en esa época decían el defecto de que respetaba la libertad de expresión, Claro. y entonces pues dejaba que todos hicieran sus obras de teatro. Pero cuando Huerta se va y viene Carranza, un montón Ay, de sí. personas se van, sí. Entonces Monsiváis habla de lo que fue ese escaparate de la, pues como ideológico del teatro de revista, ¿no? Ver, por ejemplo, cómo, pues yo no sé si se pueda malaprovechar la libertad de expresión, pero sí muchos dramaturgos se dedicaron a calumniar a Madero, por ejemplo. Claro. Eso también lo retrata Monsiváis. Pero hay una cosa también que a él creo yo que le fascinaba de manera especial, que era que en ese teatro estaban las tiples, o sea, pues las que cantaban agudo, pero es que eran las coristas más bien, ¿no? Las estaban Sí. ahí. Y había unas, pues uno se pregunta por qué se mataban las personas, por esas señoras tan Sí. feas. Bueno, yo no sé, pero hay algunas fotos, ¿no? Estaba una señora que se llamaba La Patita, Ajá. pues es que no, así que tú digas que te despierta algo, ¿no? Así. Pero dicen que era muy chistosa y que cantaba Yo soy la pata y tú eres el pato, porque era un dueto. Ajá. Y entonces la gente atiborraba los teatros de revista. Bueno, no sé, pero Pero es que eran pícaras, ¿no? Es decir, Eran muy chistosas. Bueno, es que si te era esta fijas- canción de como de doble sentido y entonces Claro. quizás era ahí donde podía atrapar a los señores. Bueno, es que si te fijas, si no era eso, eran las señoras más mochas y apretadas del mundo, ¿no? Claro. Entonces, la Ciudad de México, otra cosa que es muy importante, es que las mujeres no podían salir solas a la calle. O sea, que siempre una muchacha salía con su nana o con su mamá o con su hermano, Ajá. pero no solas. Y entonces, Claro. estas mujeres representaban, Carlos Monsiváis les dice en Escenas de Pudor y Liviandad, que son como la probadita o el anticipo de la liberación femenina. Y Claro. esas sí, pues eran Las tiples. las tiples. Ellas sí, pues eran Celia Montalbán, María Conesa, Lupe Rivas Cacho, Lupe Vélez, pero eran mujeres que parecían pues algo cercano a la, pues no sé, pues sí a la divinidad, ya les decían divas, Sí. aunque no, la verdad es que el término de diva ya Es se en el aplica, cine, la verdad, ¿no? al cine, Ujú. pero ya había algo en Lupe Rivas Cacho. Bueno, Lupe Rivas Cacho aparece en los murales de Diego Rivera, Claro. está en la CEP, está Lupe Marín y por atrás se ve Lupe Rivas Cacho sí. en uno de los murales que está en un mercado, ¿no? Entonces, bueno, María Conesa, que era, pues te digo, no eran,
pues María Conesa puede ser que se haya sido un poquito más bonita, pero Prudencia Grifel, pues ni de chiste, pero también fue joven y también enseñaba las piernas, así, bueno. No me imagino Prudencia Grifel enseñando las piernas. Yo fíjate que tenía una foto, no sé si aquí en el estanquillo haya de Deben ella estar, sí. alguna jovencita. En la exposición no hay. Ya en la exposición no hay, Aldo. No. Pero a lo mejor Carlos tenía alguna foto de ella. Ajá. Pues yo sí vi una foto de ella y creo que hasta la tiré o no sé qué dice, pero la cosa es que eran mujeres, eso que tú dices, esa picardía, ese sentido del humor, pues era algo poco común. Me imagino que era poco común y que además, yo creo que eran espectáculos, no había tele. Entonces yo creo que era el único espectáculo al cual uno podía ir, si no diario, al menos cada 8 días, y de pronto pues agasajarse con lo que todo, ocurría, ¿no? Pues como diríamos ahora, era todo un concepto, era todo un paquete. Exactamente. Porque son ellas, Sí. es su presencia escénica. Pero también eran las primeras señoras que grabaron discos. María Conesa grabó. ¿María Conesa grabó disco? Cantaba horrible, porque, por ejemplo, una vez a mí me contaron que entraron al camerino y si le tiene algo María Conesa. No, estaba yo vocalizando, porque pensaba que estaba muriendo, pero estaba nada más vocalizando. Entonces, así cantaba de veras feo. Carlos creo que también en Escenas de Pudor y Liviandad rescata la crónica que hizo Luis Urbina de cuando fue a ver a María Conesa. Okay. Porque fueron 2 o 3 veces que la fue a ver y que escribió de ella. Y en la primera le dice, bueno, no es bonita, no tiene gesto interesante, nada, es chaparrita, y puede decirse que fea, canta muy feo, pero algo tiene esta muchacha que como que suda impudor, dice. Dice, es algo como hasta como inmoral, dice, nada más verla es un espectáculo inmoral. Y termina diciendo una frase, puesta en sus labios, hasta el Padre Nuestro sería un atentado a la moral, dice Luis Urbina de María Conesa. Ajá. Pero entonces la gente le reclama y así. Y Carlos termina con la última crónica de Luis Urbina al respecto. Dice, está bien, me rindo ante los encantos de María Conesa. Arriba la primavera y arriba las faldas de 18 abriles. Entonces así termina Luis Urbina. Pues él conquistaba a María Conesa. Hay discos y si son chistosos. Sí. Por ahí hay algún texto. Es cierto, porque además la conoció, supongo, y estuvo muy cerca. Yo creo que la conoció. ¿De niño? No tan de niño, pues María Conesa murió. María Conesa debutó en 1901 y su última actuación fue en 1978. O sea que no todavía fue. Pues yo creo que Carlos la debió haber conocido, a lo mejor a través seguramente. Estoy seguro que sí. Como Carlos, claro, salía en televisión. ¿Todavía le tocó la televisión? La Gatita Blanca, claro. Sus últimas actuaciones las hacía aquí en la Alameda. Yo me imagino que ya era medio lastimoso porque las organizaba el DDF. ¿Te acuerdas que hacían? Yo creo que por eso era lastimoso, pero sí, no por ella. No por ella, sino que hacían unos espectáculos bien feos aquí en la Alameda, pero en los años 70. Claro. Entonces, ahí todavía estuvo ella con Cachirulo. Era muy simpática. Lo que sí hay es una entrevista magnífica que le hizo Elenita Poniatowska a María Conesa, porque era todo lo desgarbada que era, lo chistosa, lo ocurrente. Y Carlos lo que hace es ese retrato que es de algún modo, pues yo creo que una mitificación de María Conesa, una merecida mitificación, porque la ve como con los ojos de la nostalgia. Sí. Mira, yo te voy a decir una cosa acerca de... volví a leer algunas cosas de Escenas de Pudor y Liviandad en estos días. Sí. Y me topé con un Carlos Monsiváis que no me acordaba. La verdad, me sorprendió. Pues es que yo estaba muy acostumbrado a esa frase de José Emilio Pacheco que dice que la nostalgia es una mentira, que no somos nostálgicos, que quién va a tener nostalgia del DF y de Uruchurtu y de todo eso, quién va a tener nostalgia de ese México horrible. Lo dice quizá en el libro más nostálgico que hay en México, que es Las batallas en el desierto. En el desierto, claro. Y entonces yo siempre me fui con la finta de que Monsiváis tampoco era muy nostálgico de todo eso. Y en Escenas de Pudor y Liviandad tiene unos momentos, yo sentía que se burlaba de los tríos. Que se le ahorita vamos para allá, justamente, sí. Pero no, la verdad es que lo leí y se nota como una elegía a los barrios que se llenaron de pronto de muchachos con sus guitarras y que tocaban tríos.
Y también hay una elegía al teatro de revista, a esas mujeres que de pronto estaban ya retiradas en sus casas y que recordaban la vida del teatro de revista de los años 20, de la Revolución. Y eso de verdad es un texto pues logradísimo. Es un Carlos Monsiváis que incluso a lo mejor yo lo pasé por alto porque es muy poco Monsiváis en el sentido, en el estilo al que nos tiene acostumbrado. Que es más tan sardónico, barroco, tan más denso, irónico. tan aforístico, tan irónico. No, acá es un monólogo de una actriz que recuerda sus viejos tiempos. Sí hay mucho sentido del humor, pero Claro. tú lo acabas de leer y dices, no, en el fondo es una elegía, una nostalgia. una nostalgia muy pura de Carlos Monsiváis, que yo no me acordaba, fíjate, yo no tenía la impresión de verlo tan nostálgico como vi ahora. O a lo mejor yo soy el que se ha vuelto nostálgico, y eso que, pues no sé, porque también pienso que siempre nos tenemos que inventar nuestras nostalgias, pues no hemos vivido, pues a mí no me ha tocado vivir nada interesante, Fox, Calderón, pues no, pero entonces uno se tiene que inventar nostalgias para poder vivir, no sé, para verle algún sentido a la vida. Pues él Tú eres también. un experto de las nostalgias. Vamos a pasar, si quieres, a la música. Tú escribiste un gran libro sobre Agustín Lara y me gustaría preguntarte, ¿qué veía Monsiváis en la obra de Agustín Lara? Porque tiene un gran texto sobre Agustín Lara. Varios, pero tiene un buen perfil de Agustín. Bueno, aquí está Rubén, que ahorita le quiero preguntar, ¿no sabes si Carlos conoció a Agustín? Personalmente Yo no. creo que no. Sí oían. Claro, Tu mamá era y la tu tía música, oían era la música de constante, Agustín. sí. Sí. Claro. Bueno, mira, yo te voy a decir todo lo que puedo decir de Carlos Monsiváis y Agustín Lara. Mira, tiene un ensayo maravilloso, el de Agustín Lara en Amor Perdido. Sí. Tiene otro muy bonito también en Días de Guardar, pero no son los únicos. Yo creo que a lo largo de la vida escribió bastantes textos sobre Agustín Lara. Pues yo tengo una pena con Carlos Monsiváis. Ahorita lo voy a decir porque es que la verdad es que Carlos Monsiváis era el que quería escribir un libro de Agustín Lara. Él yo creo que tuvo muchos años la idea de escribir. Yo no sé si lo conoció. El día que murió Agustín Lara salieron 3 textos sobre Agustín en la revista Siempre. Uno que no era sobre Agustín, era más bien el de Elena Poniatowska, diciendo que por qué se ocupaba la gente en Agustín cuando se estaba muriendo Lázaro Cárdenas. Entonces ahí más o menos fue como una crítica de Elena. Yo después le pregunté, oye Elena, ¿y tú nunca entrevistaste a Agustín Lara? Y me dijo, pues no, la verdad es que yo lo veía que era muy amigo de Pajés, el director de la revista De Siempre. la revista Siempre. Sí, lo llegué a ver, pero aquí que me interesara entrevistarlo, no. Entonces yo siento que a Elena no le movía mucho. Claro. No era de esas muchachas larianas, así, cursis, no era así, Elena. El otro texto que fue muy bonito fue el poema que le escribió José Emilio Pacheco, en el que le decía a Agustín, bueno, Agustín, te mueres y no sé qué. Dice, y todos te despreciamos, para nosotros eres el poeta cursi. Dice, pero ninguno de nosotros, con toda su obra, va a tener el efecto que tú causas con un solo poema, un solo verso. Sí. Ajá. Así y un ensayo de Carlos Monsiváis. Yo creo que de ahí empezó, porque ya después en Amor Perdido está mucho más trabajado, mucho más preciso. Y en Agustín Lara, si te fijas otra vez, Carlos Monsiváis lo que hace es tomar algo, haz de cuenta Agustín Lara, Clavillazo, María Conesa, como retratos de una época. O sea que es más allá de Agustín Lara, es una forma de pensar. Y en Agustín Lara está la prostitución. Ahí Carlos Monsiváis nos asombra con el dato de que en la Ciudad de México, en la época del Porfiriato, había 13,000 prostitutas registradas, trabajando así oficiales, en una ciudad, no sé, de 100,000, 200,000 personas, o sea, el 10%, el 5%, o sea que en nuestra familia seguro había una prostituta en activo así en los antepasados. Que ¿no? ahora recordamos con nostalgia. Con nostalgia también. Ajá. Y entonces, bueno, Carlos lo dice ahí y empieza a elaborar, pues en Carlos, más bien en Agustín Lara, la imagen de la prostituta, es decir, la prostituta como un símbolo erótico, como un signo de lo deseable, de algo oculto también. ¿De liberación? Pues yo creo que más bien estoy pensando, por ejemplo, en el cine, finalmente todo este cine también de rumberas. Pues mira, más bien yo pienso un poco de esclavitud, claro, pero un poco también de lo que significa, porque es el otro tema de Carlos Monsiváis,
un tema que yo creo que es otro personaje. Ahorita te digo, Sí, porque Agustín ahorita Lara, vamos lo pero de Rumberas. otro personaje que se me hace más importante, Sí. que yo creo que debería tener una biografía más amplia y mejor documentada, y que Carlos Monsiváis hubiera sido el gran biógrafo, es la doble moral. Porque la doble moral aquí es como una hermana mayor de nosotros. Sí. México es la doble moral. Yo creo que del mundo la doble moral es de nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces, si tú te fijas, Carlos Monsiváis también siempre retrató eso, desde Claro. el porfiriato hasta el PAN, hasta Sí. Provida, ¿no? Por ejemplo. Sí. Yo creo que Carlos Monsiváis, me gustaría decirle, no sé, hacer una sesión espiritista para decirle que metieron a la cárcel a Jorge Serrano Limón, que estaría feliz. Debe estar muerto de Debe risa. estar muerto de Debe risa. estar muerto de risa, Ajá. sí. Y además por lo que lo metieron, que es por unas tangas. Por comprar Por tangas, comprar fíjate. tangas. Y el señor, Pues el a mí señor sí me Prohibida. gusta que compre tangas. Bueno, no con dinero público. No, bueno, no con porque dinero compre público. las Sí, suyas. puede comprar lo que se Ajá. le antoje, pero Pues no sí. con dinero público. Bueno, pero Agustín Lara, también le gustaba a Carlos Monsiváis las letras de Agustín Lara. Yo creo que se sabía. Yo una vez que lo fui a ver a su casa, no sé por qué empezamos a hablar de qué poema, qué poetas habían compuesto boleros o canciones. Ajá, ¿no? ajá. Y entonces empezamos a cantar, y acabo diciendo, pero es mejor Agustín Lara que todos esos. Y entonces empezamos a cantar de Agustín Lara, sí, acordarse una canción. Claro. Pero Carlos se sabía, pues yo creo que Todo, todo seguramente, Agustín Lara. todo. Además, ¿Y se qué sabía poetas- de memoria poemas y canciones. Siempre. ¿Qué poetas escribían boleros? Pues Elías Nandino, pero Elías es uno muy Nandino. feo. A mí no me gusta Mazatlán. Ay, mi Mazatlán. Oye, ¿y es cierto Perlita lo escondida. de usted? ¿Es la culpable? No, esa es de Moniz. Es un yucateco que Ajá. se llama Pero José entonces, Antonio ¿por qué había Zorrilla. ese mito de que le había compuesto Porque él? varios de los contemporáneos colaboraron con Gabriel Ruiz en canciones. Ah, ¿sí? Pero no le hicieron. Novo le mandó una canción para un tango y no le salió bien. Nadie, pues, no se acuerda. Villaurrutia le mandó una letra también para una canción. También creo que nadie la grabó. O sea, no eran cosas así como interesantes. ¿Y Moniz sí. ¿Y qué faltaba? ¿O qué sobraba? Pues es otro gran misterio porque un poema es muy bonito. Por ejemplo, tú puedes leer Octavio Paz y en cuanto le pones música te quieres salir de la sinfónica porque ya no soportas. Y al revés, en cambio el poema dices qué maravilla. Y en cambio al revés es una letra que dices pues a lo mejor, pero en cuanto la escuchas musicalizada dices no, bueno, qué belleza, humanidad, hasta dónde nos vas a llevar, pues a lo mejor no dice nada, pero ya cantada. Claro. ¿Será la cursilería? Que luego a uno siempre No. le da como pena, pero que en realidad todos somos Mira, cursis. A mí me gustaría a lo mejor volver a leer a Monsiváis para ya sea estar de acuerdo o para discutirle el tema de la cursilería. Sí. Porque yo creo que él habla de en el libro de Escenas de Pudor y Liviandad dice instituciones, la cursilería. Y te pone a Agustín Lara, te pone 2 o 3, creo que a María Conesa, algunas cosas. Y Monsiváis mismo dice que la cursilería es el fracaso del buen gusto. Sí. Y así como cuando Es tú una de vas a sus poner frases, algo, sí, y no te funciona. Entonces yo preguntaría, o me hubiera gustado preguntarle, Agustín Lara sería cursi porque no fracasa, nos Claro. conmueve. Entonces yo puedo pensar que a lo mejor los que le copiaban a Agustín Lara, eso sí pueden ser Eso sí cursis. fracasaban, claro. Pero Eso sí Agustín son- Lara no sería el fracaso del buen gusto. Yo pondría a Agustín Lara como ejemplo de buen gusto. Pero a lo mejor a Carlos le tocó decirlo en un momento Claro. en que era más difícil decirlo. Él hizo un prólogo, Monsiváis, es un texto, a ver si te acuerdas dónde está Rubén, pero donde habla de Enrique González Martínez. Es el último modernista. Bueno, Claro, claro. se le considera, bueno, hay mucha discusión, pero se le consideraba el último modernista. Carlos retoma esa idea y dice, de no haber existido Agustín Lara, el último modernista hubiera sido Enrique González Martínez. Ahora, Qué bonito. Agustín Lara fue un personaje, pues yo creo que le tenemos que descubrir más cosas, pero, por ejemplo, yo he descubierto que algunas conversaciones entre los poetas del Ateneo de la Juventud y un ateneísta que se llamaba Rafael López se encontró a otro que se llamaba Fernández MacGregor y se dijeron, oye, ¿has oído tú a ese Agustín Lara que está de moda? Le dijo Fernández MacGregor a Rafael López y le dijo, sí, fíjate que yo podría firmar varias de sus canciones sin ninguna culpa. Entonces, Javier Villaurrutia, bueno, ya es contemporáneo, Sí. fue a ver una película y dijo, ay, la película es malísima. Lo único que salva esta película es que está Agustín Lara ahí. Entonces, era un hombre admirado,
pero, y por poetas, bueno, olvídate tú si Javier Villaurrutia no es Claro. uno de los mejores. Salvador Novo, cuando a él le tocó dar un discurso sobre Agustín Lara en la Rotonda de los Hombres Ilustres, y dijo, en el futuro, si se vuelve Agustín Lara, pero si se le considera como un poeta, se descubrirán cosas muy notables de un oído exquisito y de una formación muy elegante y no sé qué. O sea que sí había eso. Y Carlos Monsiváis yo creo que es el primero que le dedica un texto en el sentido de discutirlo poéticamente, como una valoración poética. Termina mal Agustín Lara para Carlos Monsiváis, pero en otro sentido, porque Monsiváis lo que le critica es esa fanfarronería amorosa. Él es el que descubre que Agustín Lara nunca se entrega en el amor, siempre dice, ay, las mujeres cuando me pierden han de sufrir horrores, cuando me pierden. Eso es más o menos lo que el discurso como que descubre Monsiváis que está atrás de Agustín Lara. Ahora, yo sé que Carlos quiso escribir un libro sobre Agustín Lara. Yo creo que no una biografía, o una biografía en el sentido en que hacía, por ejemplo, ese maravilloso libro que hizo sobre Pedro Infante. Pedro Infante, pasemos a Pedro Infante, sí. Envidio ese título de Las leyes del querer. Se me hace, híjole, no se me hace como de tragedia griega. No sé, Las leyes del querer se me hace, no, un libro de filosofía. Claro, se me hace el título comparable al ese de La anatomía de la melancolía, Las leyes del querer. Pues es un verso de José Alfredo Jiménez. Nuevamente Pedro Infante es visto como símbolo. Como símbolo, si tú quieres, Agustín Lara fue la elegancia, ¿no? Sí. Fue el modernismo haciéndose popular. Un poco la continuación de Amado Nervo. Amado Nervo para todos, digamos. Un Amado Nervo para todos. Aunque yo no creo que Agustín Lara tenga realmente influencia de Amado Nervo, así como el continuador, como lo ve ahora Juan Villoro, yo no lo creo en ese sentido. Yo creo que más bien tanto Nervo como Agustín Lara heredan una tradición muy grande. Sí. Pero Pedro Infante, para Carlos Monsiváis, es como el símbolo de otra cosa. Es el símbolo de quizás lo que anuncia la pobreza, los recién llegados a la Ciudad de México, los cinturones de pobreza, algo que convive a lo mejor con Los olvidados de Luis Buñuel, pero Pedro Infante, pues yo creo que también es un fenómeno chistoso, porque, o yo creo que a Monsiváis se le hacía chistoso, porque la moraleja, por lo menos así cinematográfica, de Pedro Infante, es que qué padre y qué maravilla y qué alegría ser pobre. Híjole, así ojalá todos pudiéramos ser pobres y cantar y vivir. Y vivir en la azotea como esta. Bueno, sí, así, qué maravilla. Bueno, nunca había pasado algo tan grande como la pobreza, ¿no? Claro. Y además es tan bonita la pobreza que en ustedes los ricos, hasta los ricos se van mejor a vivir con los pobres. Mi Derba de plano ya se va a vivir a la vecindad porque descubrió el paraíso perdido en la pobreza. Claro. Ese discurso todavía existe, ¿no? Yo creo que el gobierno ahora ha de pensar más o menos eso, pero la verdad es que eso fue una ideología que estuvo muy presente en mucho tiempo. Eso lo analiza Monsiváis y es un análisis también de esos recién llegados. Primero habrá sido Pedro Infante, que vivían en la vecindad, Buñuel, por ejemplo, para Monsiváis también es muy importante decir que Los olvidados es el verdadero retrato de México. De la pobreza el otro mexicana, pues si tú quieres, la herencia de la opereta, porque en el fondo nosotros los pobres es el verismo italiano. Sí. Pero no llega a Rocco y sus hermanos. No llega a eso. Bueno, pero es una película fantástica, la verdad. Sí. Nosotros los pobres es una película que no puedes dejar de ver. Te sientas y hasta que no se acaba no te paras. Pero don Ismael Rodríguez dice que él descubrió el secreto de esa película en el verismo italiano, que consistía en que es una escena de reírte y una escena de llorar. Entonces cuando estás ahí estás riéndote y luego te pones a llorar y luego a reír, y así estás a lo largo de la película, ¿no? Por ejemplo, está Chachita gritándole a una señora así en el hospital, ¿te acuerdas? Sí, y le dice Pedro Infante, Chachita, no grites, es tu madre. Mamá, no te mueras, y se muere Y entonces en la siguiente escena, ahí estás llorando. Entonces en la siguiente escena está Chachita sobre la tumba de su mamá llorando y le dice Pedro Infante, ¿ya nos vamos, Chachita? Y dice, sí, ¿cómo estás, Chachita? Bien, porque contenta, porque ahora sí, porque como ella pensaba que su mamá estaba muerta, iba a llorar a otra tumba que le decía, esa es la de tu mamá.
Sí, sí, sí. Entonces dice, contenta porque ahora sí ya tengo una tumba en donde llorar. Claro, Entonces sí. pasaste del llanto a la risa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso hay una influencia importante. Otra cosa, la de la opereta. Pero Monsiváis yo creo que encontró ahí en esa oposición entre el Buñuel y Pedro Infante, bueno, Ismael Rodríguez, uno habrá sido el sueño, una mistificación de la vida en México, otra un retrato muy duro y Sí. muy necesario de lo que era México. Y entonces Monsiváis rescata la frase que dijo Jorge Negrete, que era el presidente de LANDA, de la Asociación de Actores, que dijo, si yo me hubiera enterado de lo que era esa película, o sea, Los Olvidados de Buñuel, que es hoy Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, dijo, yo no hubiera permitido que se filmara. Que se filmara. Entonces, claro. imagínate a qué grado de autoengaño, también de Claro, doble moral. exactamente, En el esa- cine está completamente también retratada la doble moral. Esa doble moral. Pero fíjate, dices algo que me llama mucho la atención. Dices, es un cine como de arquetipo. Hay una escena de chiste, digamos, y otra de lágrima. Y parece como una fórmula, pero sin embargo no la lograron después. No, es decir, el cine de las ficheras. necesitaba un talento único. Exactamente. El de Ismael Rodríguez, otro ídolo de Monsiváis. Aunque la fórmula pareciera fácil, Parece. no pudieron reproducirla mucho tiempo. No, pero es que porque las telenovelas y los dramas las las telenovelas separan. no lo reproduce. No, para nada, no, se necesita talento, se necesita una distancia irónica, que en general la tele no tiene, el cine o lo tiene o no lo tiene, pero la verdad es que ¿Pero tú crees que ellos la tenían o la ¿Quién? vivían? Por ejemplo, Ismael Rodríguez. No, ¿Tú Ismael crees Rodríguez que era muy irónico? consciente, No- sí, completamente. No, Ismael Rodríguez es uno de los artistas más inteligentes que tenemos, que hemos tenido. Yo creo que película que él hacía era casi toda fantástica y Sí, sí. nosotros los pobres, yo creo que a lo mejor podemos incurrir en el error de verla como algo ingenuo, pero yo creo que Monsiváis no lo ve como algo ingenuo. No, claro, sí. O sea, porque hay cine que sí puede ser, dices tú, atina por error. Hay un texto, bueno, por ejemplo, te voy a decir uno, el de, no sé si tú conoces un artículo, pero ese no recuerdo quién lo hizo, que se llama Octavio Paz en la obra de Vicente Fernández. ¿Nunca has visto ese artículo? Qué padre. Bueno, Octavio Paz en refiere- la obra de Vicente Fernández. Sí, se refiere, Muy les voy a bien, contar está más o muy menos bien. a qué se refiere, porque es una obra, es una película en la que sale Vicente Fernández que se quiere ir de mojado a los Estados Unidos. Entonces Héctor Suárez le dice, no te vayas, tienes que trabajar para México. Y entonces le dice, mira, vamos con el maestro. Entonces van a un remolque así feísimo y es Carlos López Moctezuma, el maestro, que ya está viejito. Y le dice, oiga, maestro, fíjese que mi amigo se quiere ir de mojado a los Estados Unidos. Y le dice, no, muy mal que te vayas y dejes México. Explíquele usted, le dice Héctor Suárez, explíquele por qué no se tiene que ir de México. Mira, tú tienes que trabajar por México porque Octavio Paz dice que nosotros los mexicanos, en su libro célebre Laberinto de la Soledad, sí. dice que los mexicanos hemos traicionado a nuestro país y no lo queremos porque nosotros estamos acomplejados. Y le explica el Laberinto Hace de la la Soledad cita, sí, ajá. y le dice porque en el fondo nosotros somos los hijos de la Malinche, que es la madre violada, y nosotros somos los hijos, no sé qué. Entonces ya le acaba de explicar la teoría de Octavio Paz. Y Vicente Fernández saca la pistola y dice, ¿qué está usted diciendo de mi mamacita? Y entonces, bueno, yo no sé quién habrá escrito esa escena, que es genial. Que es genial, sí, Alguien- sí. Entonces yo a lo mejor el director ni se dio cuenta de tal Claro, vez. exactamente. Ajá. No sé si fue ingenuo o no, Vete a- pero, ajá. pero vete a Pero saber. también es que en Monsiváis, ahora te voy a decir una cosa, Carlos fue de los impulsores de una nueva manera de ver la cultura, que yo no sé si la hemos digerido completamente, y es esta. Él fue codirector del suplemento La Cultura en México, Sí. donde estuvo Benítez, que era director, pero pues les fue dejando tanto a José Emilio, a Como a Carlos, Carlos, luego sí. un poco a Adolfo Castañón, la dirección del suplemento como rotativa, ¿no? Sí. Escribía Fuentes, Pitol, bueno, ha sido yo creo que sin discusión el mejor suplemento de México. Lo ilustraba Cuevas, Vicente Rojo Vicente lo Rojo, hacía, sí. bueno, es magnífico. Y bueno, Benítez, ¿no? Y entonces Carlos Monsiváis empezó a publicar ahí los textos de Susan Sontag sobre lo kitsch, sobre el lo kitsch, camp. sí, ajá. Entonces empezaba, bueno, Carlos Fuentes hace ahí un análisis ahí de la cursilería en México.
Sí. un ensayo bastante notable, también el de Monsiváis, etcétera. Y lo que hacen es una nueva visión de la cultura, en donde esta pregunta que nos acabamos de hacer la resuelven ellos. Bueno, ¿es ingenuo o no es ingenuo? ¿Qué importa? No importa. Todo lo que está en la obra de arte está así por una intención. No Claro. puedes decir que no hay intención. Tú tienes que hacer como si hay una intención. Si tú ves que en la película del Santo hay unos vampiros con un alambre, por algo están. Tienes que buscar una explicación muy inteligente, hasta a lo mejor filosófica, de por qué están ahí esos. Pero no puedes decir, ay, pues porque son una bola de brutos. No, Claro. tienes que decir por qué son inteligentes, por qué son intencionadas todas esas cosas. La verdad es que el pensamiento de Monsiváis es ese. Es decir, todo verlo como con una intencionalidad. Él jamás dice, esto lo hace por tontos, no. Él está diciendo, él entra al juego de la ironía. Claro. Es decir, hay una distancia irónica y todo, para abrir un fenómeno, yo pienso que Monsiváis, a ver, las películas de ficheras, Monsiváis se transforma en la conciencia de ese cine, habla desde el punto de vista de ellos. El estilo retórico de Carlos Monsiváis es como un ventrílocuo, hace hablar a los demás, pero diciendo sus verdaderas intenciones. Claro. Entonces, por eso decían Es muy también de Por mi madre bohemios, Sí. que eran autofusilamiento, ¿cómo se dice? Una suerte de autoparodia. Pero eran autocríticas firmadas. O sea, que tú decías puras, te insultabas a ti mismo, pero firmado. ¿Quién dijo esas cosas horribles de ti? Pues tú. Eso era más o menos lo que lograba Monsiváis en Por mi madre bohemios, ¿no? Claro, y ahorita que justo hablaste de los luchadores y de las películas de vampiros que recordarás, no sé si nuestros papás las veían con esa misma distancia o las disfrutaban con ingenuidad. Bueno, el público No hacerlas, puede ser, sí, disfrutarlas. no hacerlas, sino disfrutarlas. Bueno, pues hay una sociología del público también. Hay un libro que, ahorita no recuerdo, no es un libro nada más de Monsiváis, es un libro colectivo que en la portada tiene a Pedro Armendáriz y ahí hacen más bien lo que estudian es el público. Y claro, también es divertido porque el público es la educación sentimental. La educación sentimental, viene claro. del cine, viene del radio. Cuando se presentó la primera película sobre la Pasión de Cristo en la Ciudad de México, eso me lo contó Gustavo García, sale Cristo en escena y el cine entero de rodillas en el cine. Entonces, imagínate lo que fue el asunto. Bueno, fue eso. O sea, eso también es otro tema de Carlos Monsiváis, cómo la gente ha recibido eso, las multitudes aclamando a Pedro Infante, el entierro de Cantinflas, el entierro. Monsiváis, pues lo vimos en todos los velorios porque yo creo que era como sociólogo también instantáneo, Sí. Estuvo en el velorio de Fidel Velázquez, por ejemplo. Estuvo en el único velorio que le faltó fue el suyo, porque pudo hecho haber, la crónica, haber hecho una crónica. Una buena bueno, crónica. no, imagínate, y de ahí para acá yo lo extraño tanto porque nos hace falta. Yo creo que hubiera sido invaluable la crónica del centenario de la independencia y de la bicentenario y el centenario. Claro. Nos faltó la crónica de Carlos Monsiváis. Desfiló Chespirito entre los héroes de la nación. Entonces, Sí, ahorita acabo de ver un póster que dice que los héroes del Bicentenario, y por supuesto Sí, imagínate nada más. está Chespirito. nos faltó eso. Y no quiero dejar de mencionarte, por ejemplo, María Félix, ya que estábamos con el asunto de Agustín Lara. Ay, pues ahí, tanto en María Félix como en Dolores del Río, yo creo que Carlos es un gran mitógrafo. Es decir, a lo mejor a la manera de Roland Barthes, un Sí, mito moderno, eso una es cierto. descripción. Yo creo que incluso Enrique Florescano se inspiró su libro de mitos mexicanos, que es magnífico. Es un libro colectivo en el que Carlos Monsiváis habla de los nacos, del naco, como esas historias, a lo mejor sociales, un relato social. Y pues María Félix en el fondo fue eso también, ¿no? Un mito moderno, y Carlos Monsiváis la ensalza. Incluso yo creo que Carlos la admiraba tanto y la quería tanto. Yo creo que ahí hay un intento de justificación de esa personalidad, porque yo creo que a veces a María Félix se le salía de borde su propio personaje, se le desbordaba, pero el afecto de Monsiváis hacia ella, la admiración es tanta que para Carlos Monsiváis, María Félix es la gran, es una gran creadora verbal. María Félix tenía grandes frases y Carlos Monsiváis
Monsiváis no dejó de retratarlas nunca. Un poco, yo creo que Monsiváis era un poco como Novo, en el sentido que decía elogios, que no sabía si eran elogios o qué. Entonces a veces decía elogios de María Félix que la dejaban un poco confundida a la propia María, pero ella era tan inteligente que sabía ver esas bromas de Monsiváis en Sí. su dimensión, porque en el fondo lo que esconde Carlos Monsiváis es una admiración. Yo no sabría, por ejemplo, ahorita decirte quisiera mayor hacia Dolores del Río o hacia María Félix, porque yo no me esperaba también que Carlos fuera tan admirador de Dolores, porque era una señora pues más bien distante, yo creo, a los gustos de Carlos Monsiváis. María, en cambio, era un personaje que tenía todo. María Félix había conquistado México, había conquistado Europa, era un personaje, hablaba, ella misma era una escenografía, ella tenía ahí montado todo tipo de joyas, Sí, era sí. una leyenda, era un cofre de misterios. La propia María era una creadora de mentiras. Entonces, Carlos, yo creo que en ese sentido ha sido uno de los mejores retratistas de un personaje tan complejo como ella. Yo le aplicaría a María Félix una cosa que dijo Pedro Vargas sobre Agustín Lara. A lo mejor yo creo que una frase, fíjate, Pedro Vargas nunca se distinguió por decir frases así muy ingeniosas, pero esta sí decía, cuando murió Agustín Lara, decía, pues yo no sé si existe, ahora ya no sé si Agustín Lara existió o fue un sueño que todos tuvimos. Ah, Y qué yo creo bonito. que eso podría aplicarse en el caso de María Félix después de leer a Carlos Monsiváis. Es como una especie de aparición que hubo, ¿no?, en el cine mexicano, que también concentró muchas cosas. Concentró una forma de ser de la mujer que no era permitido. Yo creo que también Carlos por eso la admiraba tanto, porque fue una mujer que se atrevió en un momento en que ni las actrices se atrevían a lo que se atrevía María, ¿no? hacer eso, claro. Esos desplantes son fabulosos. La autobiografía que dictó María Félix, también se la dictó Enrique Serna. Sí. Entonces es también fantástica. Yo creo que Carlos la admiró siempre y de los mejores, cuando siempre que se recuerde a María Félix, saldrán esos textos de Carlos Monsiváis. ¿Y tú crees que esa época ya terminó? Te pregunto por lo siguiente, porque A ahora ver. cada vez que sale una figura, pues como tú dices, tiene como sus 5, 10 minutos. No me dirás que Salma Hayek está en mito al nivel de estas No. grandes figuras. Pero estás hablando con un nostálgico profesional. Yo te puedo decir. Entonces no te puedo preguntar no eso. No me puedes preguntar eso, porque yo Ok. diría, ¿qué puede ser? Mira, yo creo que las cosas pasan frente a nosotros sin darnos cuenta. Yo creo que Carlos Monsiváis las registró para que Sí. no se le olvidaran, y después al releerse se dio cuenta que ahí había algo importante. Y yo creo que se nos han ido cosas interesantes. Por ejemplo, yo pienso que en su momento Carlos escribió un texto, un ensayo muy interesante que se llamaba La estética de la naquiza. Ujú. Entonces, bueno, dices, bueno, a lo mejor eso, yo no sé si lo volvió a reeditar, ese no sé si... Debe lo que yo estar recuerdo, en- no. en No, algún- no está, ¿no? yo nunca lo he visto en un libro, lo vi en la revista Siempre. Ok. Y era un texto largo en donde de algún modo lo que explica Carlos es el México, como él decía, donde la explosión demográfica taló todos los árboles genealógicos. Entonces, él decía eso, y yo creo que en Estética de la Naquiza hace un retrato de lo que es una nueva estética independizada completamente de la noción de buen gusto, de la estética juvenil, que a lo mejor a Carlos al principio hubo polémica, a él no le gustaba tanto, criticó a la literatura de la onda, les dijo que eran los primeros norteamericanos nacidos en México. En México, sí. Y después hay una especie de intento de aprender eso. No sé si le dio tiempo a la vida, bueno, aunque esto es un texto de los 70, pero a lo mejor de hablar de fenómenos que hoy serían fenómenos como Rigo Tobar, por ejemplo. Bueno, ¿no? pero le dio tiempo de hablar, por ejemplo, de Gloria Trevi. Gloria Trevi. Sí, pero ahí ya fue algo ambiguo porque después, la verdad es que él conoció una Gloria Trevi. ¿no? Ah, bueno, claro, sí, Sí, todavía. entonces sí, como un La fenómeno. de después de la cárcel no la conoció. No, pues es que, ¿qué te puedo decir? Ya no. Lo que pasa es que, ¿qué puedes decir? Que como fenómeno, Gloria Trevi sigue siendo el fenómeno que fue. Eso es lo que retrató Carlos Claro, sí, Monsiváis, sí, sí. ¿no? A lo mejor se desilusionó de la persona, ¿no? Pero, Vaya usted a pero el saber. fenómeno es lo que él dejó, finalmente, es lo que dejó retratado. Juan Gabriel, ¿tú crees que Ah, Juan mira, Gabriel, Juan no va a Gabriel se ser nos está- no va a ser nostálgico, no va a ser No, yo creo que sí,
y creo que todos los presentes recordaremos no solo a estas Pues sí. figuras que estamos mencionando, sino tal vez a otra. Pero Bueno, quizás seamos yo creo que podemos los últimos. aplicar. Pues no sé, porque yo creo que vamos a poder. Yo podría decir, oye, de los años 80, ¿quién va a tener nostalgia? Y luego se me acercan ya muy jóvenes escritores Oye, a decirme sí. que qué nostálgico los años 80. Y yo pensé que desde el Génesis hasta ahora la época más horrible era los años 80. Pues no te creas, porque ya ves que ahora cuando se reúnen Flans y Menudo ejemplo, y eso, la Pues a la mí se me gente hace llena. el cuarto A mí círculo también del infierno, sí, a mí también. Ajá. Pero sin embargo se llenan y siguen teniendo Entonces, pues algún sí va a haber público. nostalgia. Ya te contestaste tú. Oye, pero entonces, ¿qué es la nostalgia? ¿Es o sea, realmente revalorar La esas figuras? nostalgia, mira, la ¿O nostalgia. un poco como sentirnos jóvenes todavía en algún momento? No, la nostalgia, pues yo no sé, pero la nostalgia es un invento, ¿no? Sí, no, La eso sin duda. nostalgia es algo que tú te cuentas para, yo creo que es algo que tú te cuentas para poder enfrentarte al pasado, ¿no? Porque de otro Muy modo, bonito. pues no sé de qué otro modo puedas De tú. otro modo lo ves como algo real y quizás ya no te gusta tanto. Sí, de otro modo, pues puedes ver que el pasado es como ahorita, pero igual de feo. Exactamente, ¿No? pero en blanco y negro. Pero en blanco y negro, no sé, ajá, una cosa así. Este- La radio, mira, la radio es un fenómeno extraño. Por ejemplo, Carlos Monsiváis dijo, alguna vez que estaban en campañas los candidatos, que decían que la plataforma política de, no sé qué, de la Bastida, y la política económica, la plataforma política de Vicente Fox, Carlos dijo, pues yo puedo hablar de mi plataforma sentimental, que es la XCW. Dice, mi programa de gobierno es la XCW, una cosa así. Porque en el fondo era esa educación, pues yo creo que nutrió mucho tiempo. Entonces ya se habrá acabado esa época. Pues a lo mejor en ese sentido sí, en ese sentido de que ya una vez que se acabó el terreno común, ya ni siquiera la televisión es parte del terreno común. Ya se acabó eso. Esa era mi pregunta, porque por ejemplo acaba de pasar, no es que yo quisiera celebrarlo, pero acaba de pasar el 10º aniversario de la muerte de Raúl Velasco y pasó sin pena ni gloria, que desgraciadamente nos marcó durante mucho tiempo. Hubo Pues domingos eso ya va en a ser que nostalgia, eso sí. hubo porque ahí domingos en salía que no Lola había Beltrán. nada, no, y que no había nada que ver, excepto eso. Pues sí. Y lo veías un poco. Pero ya no había nada. Ya no había nada más, ¿no? Pero a eso sí escuché yo a Carlos hablar, fíjate, del terreno común, de cómo algunos fenómenos como el teatro, los cómics, ciertas cosas eran el terreno común. Y la televisión lo fue. Lo fue, claro. Pues a lo mejor dices, híjole, qué horrible terreno común. Pero Sí. hoy tampoco existe eso. Ya ni A eso me siquiera. refería con que si seremos tal vez los últimos nostálgicos. Porque si tú ves las redes sociales, el terreno común para utilizar esa misma frase que me gusta mucho, ese asunto del terreno común, se ha dispersado. Ya el terreno común realmente no está, no tiene un foco, Pues- no podemos hablar todos exactamente de lo mismo, ¿no? Yo una vez escuché a Carlos, lo vi en una mesa redonda sobre la telenovela Mirada de Mujer. Ah, ok. Y entonces él dijo que era importante la telenovela Mirada de Mujer, Ajá. porque Pero decía cítame ahorita tú una que era- telenovela que tú ves. no, yo no. ¿Ya ves? Yo no, pues pero tampoco Pero seguro viste, tampoco vi pues, Mirada de Mujer. Ah, ¿tampoco? Ok. La vi para entenderle a Carlos ese día en la conferencia, ¿no? Pero Carlos dijo que era el último lugar de terreno común que existía, o sea, las telenovelas. Sí. Pero también te digo, yo creo que hoy, pues ya vemos ahorita los anuncios de Televisa anunciando su propio Netflix, ¿no? Que se ve Sí, que está sí, sí, horrible. sí. Pero entonces estás viendo que también se está atomizando esa noción que tenemos. Sí, porque antes de la sí sucedían televisión. esas cosas que todavía las actrices o los actores decían, bueno, es que cuando pasaba mi telenovela se paraba el tráfico o dejaba de haber gente en las oficinas. Bueno, se Pero hacía ahora tregua en Rusia, ¿te acuerdas? Exactamente. Para ver, Para ver- no, espérame, para ver a Verónica Castro, Verónica se Castro. hizo tregua ¿en qué país se hizo tregua en la guerra? En Rusia, ¿verdad? Bueno, sí. ¿tú sí. crees que ahora, Bueno, por es ejemplo, que a lo mejor ahora los árboles no nos dejan ver el bosque, porque Exactamente. acaba de estar el fenómeno
de los Rolling Stones en México Ujú. es otro. Todavía Carlos escribió de Spencer Tonic con la gente desnuda en el Zócalo. Sí. Cosas que se dan todavía esos fenómenos de la multitud, porque fragmentados o no, todavía hay multitudes y todavía se pueden dar esos fenómenos. Carlos los registró mucho, ¿no? Sí, lo registró mucho y lo registró muy bien. Todavía se dan multitudes, pero en el metro. Yo no sé si ya todavía para ver a los Rolling o para ver algunos nostálgicos que seguramente tuvieron que ir a verlo. Bueno, somos unos países tan poblados, somos el país de las multitudes, del genterío, que a lo mejor ya algún día va a haber hasta multitudes en el Uber, ¿no? Eso estaría padre. Como en el metro. Exactamente, que va a haber hora pico en el Uber. Ah, del Uber, ajá. De a 15, ¿no? Mi última pregunta antes de darle la palabra al público sería ¿de qué seremos nostálgicos, Pavel? En un futuro, ¿de Carlos Monsiváis? Bueno, yo de Carlos Monsiváis ya soy un nostálgico. Yo desde 2010 hacia acá he sido un nostálgico. Yo siempre, lo he leído toda la vida. Sí. Para mí, por ejemplo, me da nostalgia una vez que hace 20 años, imagínate, Iván Restrepo hizo una comida. Dijo, oye, vamos a hacerle una comida de homenaje porque ya nadie se acuerda de Tito Guízar y se cumplen los 60 años de la película Allá en el Rancho Grande. Ajá. ¿Por qué no invitamos a comer a Tito y le hacemos una fiesta para celebrar los 60 años? ¿Y sí la hizo? Sí, y fue Monsiváis. Y ¿Pero entonces, fue Tito Guízar? Fue Sí. Tito Guízar, mira, fue decir quiénes fue. Fue un amigo coleccionista de discos, Armando Pous. Fue Luis Enrique Ramírez, que era un periodista de La Jornada. Ajá. Fue Frida Hartz, la fotógrafa. Creo que fue Raquel Peguero, Ajá. Iván Restrepo, Carlos Monsiváis y Tito Guízar y yo. Y ahí ¿De qué estuvimos. hablaron? Bueno, Tito nos contó unas cosas maravillosas. Nos contó de cuando él estuvo en Hollywood. Nos hizo una crónica magnífica. Tú sabes que después de hacer allá en el Rancho Grande, que se hicieron, hubo tumultos. Hay una foto de Tito Guízar cuando fue a hacer su gira de presentación por todo el continente de allá en el Rancho Grande. Cuando llegó a Argentina está encima del tren y está la multitud abajo porque fue un fenómeno internacional. Después de eso, en 1935 se había muerto en un avionazo Carlos Gardel, que era galán de cine en Hollywood. Entonces Hollywood buscó un galán para sustituirlo y contrató a Tito Guízar. Entonces ¿En serio? Tito nos contó que él desde que llegó a Hollywood buscando una oportunidad en 35 se hizo amigo de Carlos Gardel. Y nos contó su amistad de Carlos Gardel con él. Y después nos contó que una vez yendo Pero Carlos, Tito tenía entonces 99 años, una cosa así. Y entonces Tito, caminando por el Central Park en los Estados Unidos, en Nueva York, vio a un señor que dijo, yo a este señor dice, no puedo ser, es mi ídolo, es Al Jolson. O sea, Al Jolson, si usted a lo mejor ya necesita pie de página a este personaje, sí. Pero Al Y sobre Jolson, todo maquillaje. Sí. Fue un actor judío que se disfrazaba de negro, De se negro. ponía betún y cantaba, y es el protagonista de la primera película sonora del mundo. Y Al Jolson es una celebridad así mundial, ¿no? Y entonces Tito Guízar lo encontró y dice que fue a platicar con él y dice, a usted lo admiro porque canta tales y cuales canciones, se las dijo Tito Guízar a Al Jolson. Y entonces platiqué con Al Jolson, cantamos y cantamos la canción de Mami. Y entonces empezó a cantar, dijo Tito Guízar, pero ahorita ya no me acuerdo cómo va. Y dijo Carlos Monsiváis, él empezó Así va. Sí, y se la cantó. Y dijo, y la otra canción va así, y las canciones que cantaba Sonny Boy y las que cantaba Al Jolson, las Claro. cantó Monsiváis. Entonces Tito Guízar volteó, te digo que ya tenía 99 años, volteó así con los ojos como de platos y le dijo a Iván Restrepo, oiga Iván, este señor que está aquí junto sabe todo. ¿Quién es? Es un músico, es un compositor, es un director de orquesta. Tito ya se le había ido la onda y estaba asombradísimo con Carlos Monsiváis. Entonces, se pusieron a cantar después. Nos contó que Tito Guízar hizo una película con Agustín Lara en Hollywood. Y entonces, que se llama Tropic Holiday. Pero entonces Agustín Lara quedó de musicalizar la película, pero la película se tardaron un año en hacer esa película, es larguísimo el tiempo que se tardaron en rodarla, por muchos problemas burocráticos. Pero uno de esos era que Agustín Lara no
entregaba canciones nuevas. Entonces los productores, nos lo contó Tito Guizar, y yo lo he contado varias veces, y ya me han reclamado las esposas de Agustín Lara que yo cuente eso. Pues sí, me lo han dicho, oye, no andes contando esas mentiras. Digo, pues no es mentira, me lo contó Tito Guizar. Entonces dijo que los productores de la Paramount le dijeron, oiga, señor Guizar, fíjese que el maestro Agustín Lara no nos ha entregado una sola canción, nada. ¿Pero cómo? Dice, no, nada, que usted dígale que por qué razón nos entregó. El otro día nos trajo una canción y es horrible. No, bueno, pues déjeme ver, ¿no? Ajá. Entonces fue Tito Guizar al camerino de Agustín Lara y le dijo, oye, Agustín, pues es que los productores de aquí de la Paramount dicen que no has entregado una buena canción. ¿A qué se debe? Y Agustín le dijo, ay, Tito, pues mira, te voy a confesar la verdad. No puedo componer porque no tengo marihuana. Y dice, yo si no tengo marihuana no puedo componer. Y se acabó, no puedo tener yo ni una sola canción. Si tú me consigues marihuana, yo te compongo una canción. Bueno, pues entonces Tito Guizar, pues ahí nos contó que fue a todos los estudios de Hollywood a buscar. Entonces dijo, pues el maestro Agustín necesita marihuana. No, pues no, aquí no hay, porque era una droga aquí en México era una droga pues sí prohibida y todo, pero de muy baja categoría, era como de mal gusto fumar marihuana, era como para como de pobres. Pobre. Ajá. Dice, entonces, pues no, Agustín, ¿sabes qué? Aquí no hay marihuana. Pero mira, ya todos nos dijeron que aquí lo que hay es una cosa que se llama cocaína. Si te interesa, aquí tienes una cajita. Pues ahí te la dejo, a ver tú qué opinas. Y ya se la dejó. ¿Y qué compuso? No, pues le fascinó a Agustín Lara, le fascinó. No compuso nada, porque no lo inspiró. Joder. Pero lo que descubrió es que entonces podía tomar 10 veces más, porque Agustín tomaba una botella de coñac diario. Diario se tomaba una en la mañana, la abría y se le iba... iba por su casa con su botella de coñac y se le iba sirviendo diario una. Entonces, bueno, eso nos lo contó Tito Guizar. Estábamos muy felices y al final nos tomamos unas fotos que el otro día me dijeron que sí existen. Estamos todos con Tito Guizar, está Carlos Monsiváis. Me gustaría conseguirlas. Si sería bueno. Las enseño y te las mando. Pero al final, Carlos Monsiváis tenía ese sentido de la oportunidad de las frases. Allá en el Rancho Grande hay unas coplas en las que se pelean Lorenzo Barcelata con Tito Guizar, con guitarras. Ajá. Como después Pedro Infante. Exactamente. Y entonces Carlos Monsiváis se acercó a Tito Guizar para despedirse de él y le dijo las coplas de allá en el Rancho Grande que decían, yo no nací en Rancho Grande, pero quiero ese lugar. Y entonces a Tito Guizar le dio mucha risa ese comentario de Carlos Monsiváis. Se dieron un abrazo y se tomaron una foto. Una foto muy bonita. Te agradezco mucho que hayas venido y nos hayas hecho Daniel, reír. Qué gusto platicar contigo. Realmente es un placer estar contigo como siempre.